Entremos a la memoria sonora de México. Los archivos de la Fonoteca Nacional. Imaginen a un joven de 29 años que a ojos de muchas personas es una promesa de la literatura mexicana. Imaginen que una de las múltiples ocupaciones de ese joven es conducir un programa de entrevistas en radio. Imaginen que un día a este joven le toca entrevistar a uno de los poetas y ensayistas más importantes de varias generaciones de la literatura mexicana. Imaginen que es 1967 y que un joven y quizá nervioso Carlos Monsiváis entrevista a Octavio Paz. En Puertas al Campo hay un ensayo, El precio y la significación, donde se ofrece una visión panorámica de la cultura mexicana. ¿En qué ha devenido para usted el muralismo y cuál sería su significación? Sí, el muralismo mexicano, que ya en sus comienzos fue un movimiento ambiguo, estaba compuesto por pintores revolucionarios al servicio de un gobierno que no coincidía exactamente con sus ideas, así es que había desde el principio una contradicción. Este movimiento poco a poco se transformó en un movimiento de retórica pictórica que ha cubierto a la Ciudad de México y a la provincia de murales y de esculturas verdaderamente abominables. Hemos llenado a la Ciudad de México y a la provincia de monumentos y murales y esculturas que tienden a lo grandioso y que generalmente se quedan en lo grandote. Bueno, pero esta aspiración a lo grandioso no sería una derivación o una culminación de esa especie de ansia latinoamericana de los 20 que por un lado simbolizaba Vasconcelos con la raza cósmica, por otro Rómulo Gallegos, etcétera, ese afán de mostrar lo ciclópeo de América Latina que ahora vuelve a tener cierta vigencia? La desmesura no me parece en sí misma un defecto, a condición de que la desmesura encuentre su mesura. Es decir, cuando lo grande se vuelve imponente o se vuelve grandioso. Pero en general estos monumentos son expresiones del poder, es decir, aplastan al espectador. ¿Cómo observa o advierte usted el nuevo movimiento pictórico en México? Por un lado se podría pensar que es el resultado de los 30 años más o menos de tiranía de los muralistas, por otro quizá podría decirse que es el resultado de este afán de una cultura colonial, o vendría a ser quizá una nueva expresión original. ¿Cuál sería? En el movimiento pictórico de México yo advierto varias corrientes. En primer término hay los epígonos de los muralistas, los que se obstinan en continuar esa escuela que se llama la pintura mexicana y que si en un principio fue una escuela de retórica, ahora es una escuela de demagogos y de demagogos burócratas. Yo creo que no vale la pena hablar de esa gente. Después de esto hay el grupo de muchachos que han tratado de encontrar otros caminos. Eso hubiera sido imposible sin la influencia, en primer término, de Rufino Tamayo, que a mí me parece un personaje central, un hombre central en la historia del arte de México, porque en él se da esta confluencia extraordinaria de una autenticidad, digamos, mexicana y al mismo tiempo una universalidad. Por esto a mí me parece muy importante la actitud de los nuevos pintores mexicanos, porque todos ellos han visto que ese dilema entre mexicanidad y universalidad es un dilema falso. Uno de nuestros grandes poetas y ensayistas, que 23 años después de esta entrevista ganó el Premio Nobel de Literatura, interrogado por quien se convertiría en el más célebre de los cronistas mexicanos. En 1967, Carlos Monsiváis tenía 29 años y entrevistó a Octavio Paz, a quien en ese entonces admiraba y quien casi le doblaba la edad. Esta charla de 1 hora fue transmitida por Radio UNAM en el 860 de AM, frecuencia en la que todavía se escucha la radio universitaria. Para situar en concreto estas afirmaciones sobre la nueva pintura mexicana, hay que citar nombres. Se me ocurren en este momento algunos: José Luis Cuevas, Manuel Felgueres, Vicente Rojo. ¿Cómo vería usted el desenvolvimiento de estos artistas?
Son artistas muy distintos. El caso de Cuevas es único, es excepcional en dos sentidos de la palabra. La obra de Cuevas es una excepción. Es una obra muy moderna y al mismo tiempo continúa en cierta medida el expresionismo. Pero también es excepcional porque se trata de la obra de un joven artista que es ya un gran artista. La otra tarde tuve la dicha de ver los experimentos que hace Vicente Rojo. Me parece espléndido lo que hace en varios sentidos. En primer lugar, el rigor, un rigor al cual no estamos acostumbrados en México, un rigor que podría llamarse racional. Al mismo tiempo, una gran sensibilidad para lo que los pintores llaman las texturas, la materia. El caso de Felgueres me interesa particularmente por otras razones. Es, diríamos, un escultor-pintor, es decir, es un escultor que realiza grandes relieves que son, en cierto sentido, murales. Desde este punto de vista, es, diría, el único escultor moderno de México, el único escultor que tiene un sentido de la arquitectura y de la integración de la escultura con la arquitectura. Usted recordará, por ejemplo, el espléndido mural del Cine Diana, que por cierto las autoridades cubren todos los días con anuncios y le han puesto enfrente una tienda de barquillos. Esta entrevista fue grabada en 1967 en cinta de carrete abierto de 1/4 de pulgada por técnicos de Radio UNAM. Y gracias a los trabajos de digitalización, restauración y resguardo, podemos volver a escucharla hoy en la Fonoteca Nacional. La memoria sonora de México.